¿Cuántos de nosotros recordamos cuando estábamos más pequeños y íbamos a ese compañero o compañera de clase vendiendo dulces en el salón a todos los demás compañeros? Esta es una situación típica que se da en los colegios. Creo que más de uno se sentirá identificado. Y que es lo mejor de todo, que esta persona, sin pensarlo, que hacía esas ventas de los dulces en su salón de clases, tenía ya un negocio entre sus manos, de los cuales algunos de ellos prosperaron y muchos otros simplemente no pasaron de ser un ingreso adicional para esa persona. El día de hoy te contaré mi historia personal de los diferentes negocios que tuve antes de los 20 años y de cómo probablemente te podrás sentir muy identificado en torno a diferentes oportunidades de negocio que tuviste o tienes en algunos de tus entornos y con el que con alguna estrategia de ahorro a largo plazo e inversión pudiste haber logrado excelentes resultados, o para aquellos que están en ese proceso y en ese camino para que tomen nota. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a un nuevo video de Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Del canal y de los videos es que pierdas ese miedo que algunas veces generan lo que son las finanzas personales o el tema de las inversiones. Si crees que esto te podría interesar, no olvides suscribirte por si aún no lo has hecho. Voy a ir contando cada uno de estos negocios, si así lo pudiésemos llamar, o pequeños emprendimientos en orden cronológico. Pero antes de comenzar, me gustaría saber si recuerdas algún negocio específico que hayas hecho antes de los 20 años. Déjalo acá en los comentarios. El primer negocio que yo hice fue precisamente vender dulces, pero no a los compañeros de clase, sino a mis primos y a mis primas. Resulta que cada que mi papá viajaba, traía una bolsa de unos dulces brasileros llamados garoto, y esos los empecé a vender a los primos y a las primas. Como yo vengo de una familia paisa muy grande, tenía una cantidad de primos. Con ellos empecé mi primer negocio. Y lo más curioso era que esos garotos traían un dulce grande particular que era como el mejor dulce de la caja, y ese en particular tenía un precio especial. ¿Por qué? Porque era el único dulce de la caja. Ese negocio fue en los primeros años. Ahora, cuando estaba en bachillerato, en mi casa tuvimos la oportunidad de tener uno de los primeros computadores con reproducción de videos a color, y tenía buenas características, tenía unidad de CD-ROM y todo esto. Con este computador, y a partir de él, desarrollé tres tipos de negocio diferentes. Te los voy a contar a continuación. El primero está basado en una impresora de esas que teníamos Epson LX300. Esa impresora se caracterizaba porque no imprimía con tinta, sino con cinta, y para poder imprimir en ella también se usaban unas resmas de papel que venían como de juntas. Y yo tuve un programa llamado Banner. Ese programa hacía precisamente banners de letreros y de textos que quedaban muy bacanos. Dentro de los compañeros del colegio tenía uno que era muy enamoradizo y le gustaba regalarle a sus amigas letreros con sus nombres: Laura, Camila, Estefanía. Y yo entonces me sentaba a diseñar el banner, algunas veces con él, otras veces solo. Se lo imprimía en las hojas y él quedaba súper bien con sus amigas regalándole los letreros. Anderson definitivamente quedaba como todo un galán con estos regalos con sus amigas. Un saludo precisamente para Anderson. El otro negocio que lo tuve con este computador, pero cuando hicimos un cambio de unidad de CD-ROM, hicimos una upgrade a una unidad mucho más potente. Esta unidad ya permitía quemar CDs y quemar programas. Y sucedió algo muy curioso. No fue sino empezar con mis tías, con la famosa Encarta 98, se las imprimí a una de las tías, y desde ahí vi el potencial que tenía de poder duplicar ciertos programas o ciertos juegos para vender. Fue entonces como empecé a comprar las cajas de CDs hasta por 24 CDs y empecé a quemar música, juegos, programas, y me iba relativamente muy bien con este negocio para solventar gastos míos y gastos de ocio. Ahora, cabe aclarar que este tipo de negocio realmente no es un negocio muy legal, porque está uno haciendo copias de otros juegos o otros programas sin la debida autorización y certificación. Eso realmente es una especie de piratería, pero en Colombia, pues para esa época no había, digamos, como mucho inconveniente con eso. Hoy en día pues no me dedico para nada en este negocio, y simplemente fue una temporada de un par de años. El otro negocio que se desprendió a raíz de este computador es que mi hermano estaba estudiando ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de Manizales. Los ingenieros electrónicos se caracterizaban por destapar los computadores y empezar a armar sus circuitos y todo eso. Entonces ellos aprenden a destapar los computadores, a hacerles ciertas cosas, limpiezas, programación y organizarlos. Y yo, de ver a mi hermano trabajar en esto, él también me enseñó, y yo aprendí a hacer estas optimizaciones de los computadores y dejarlos unos voladores también. Luego, cuando yo empecé a estudiar ingeniería civil también en la Universidad Nacional, con los amigos de los primeros semestres les empecé a ofrecer esos servicios de mejorar su computador. La gente normalmente se queja mucho porque su computador es demasiado lento y todo eso. Entonces lo que yo hacía era abrir el computador, poner un disco duro esclavo, guardar la información, formatearlo, volver
volver a subir todo, volver a grabar los programas y dejarlo listo. Esos computadores se llaman todos unos voladores, y este negocio lo hice un par de semestres con algunos de los amigos de ingeniería civil. Ahora, el otro negocio que fue más bien como esporádico, por así decirlo, y es también debido a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional en Colombia es reconocida porque su nivel académico es muy bueno, y yo como estudiante de ingeniería civil veía varias físicas, física 1, física 2, física 3 y otras físicas aplicadas. Resulta que había unos estudiantes de ingeniería de sistemas que eran amigos de mi hermano y que iban unos semestres adelante, pero ese profesor que tenían de física no se hacía entender mucho, y se contactaron por medio de mi hermano para que yo les diera unas clases porque iban mal en la materia. ¿Qué hice? Yo me fui de profesor para ellos, les di unas cuantas semanas clases de física y ellos lograron pasar esta materia y aprender de lo que les pude enseñar. Así fue como tuve una pequeña faceta como de profesor de física, pero realmente lo hice más ocasional, no me gustó explorar más a fondo porque igual también tenía que responder por mis materias de ingeniería civil en la universidad y pues no me estaba quedando mucho tiempo. Y por último, Manizales es una ciudad que es reconocida por las mejores ferias de América. En una de esas ferias monté con mis amigos de la universidad una fonda bar. Con ellos hicimos todo el diseño de la fonda, hicimos las mesas, las sillas, hicimos una especie de mini establo para poder darle ese ambiente de fonda precisamente, y lo montamos. Cuando prendimos la fonda la primera noche parecíamos unos jeques árabes a comparación de las otras fondas que había montadas. La de nosotros no es por nada, pero una fonda espectacular. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. Desde el primer día esa fonda a reventa. Tuvimos una semana espectacular con mucha gente, muchas ventas y muy buenos beneficios. Realmente nosotros éramos meseros, DJs y en muchos momentos hasta éramos animadores, pues nos inventamos una coreografía específica para una de las canciones éxito del momento del famoso artista colombiano Juanes, llamada La Camisa Negra. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. El éxito de la fonda Ramones era tan grande que la fonda de lado nos jugó una broma de mal gusto. Nos dejaron sin energía por cerca de 2 horas queriendo llevarse los clientes de nosotros a la otra fonda. Pero lo más bacano que pasó esa noche no fue eso, sino que la gente sin luz y sin música se quedó sentada las 2 horas esperando a que volviera la luz, porque el ambiente en esa fonda era espectacular. Nosotros empezábamos a corear ciertas canciones y toda la fonda al unísono empezaba a cantar, y la fiesta y las ferias seguían en Manizales. Realmente un negocio muy bueno, una época muy buena para recordar con los amigos. Con las ganancias de ese negocio nos fuimos toda una semana con todos los gastos pagos a una finca con varias amigas y amigas, y pues la pasamos del carajo. Algo particular en esa semana era que yo salía, por ejemplo, a las 9 de la mañana de la casa y regresaba tipo 4 o 5 de la mañana, porque nos la pasábamos allá todo el día, entre trabajando, divirtiéndonos y haciendo de esa semana una semana interesante, aprendiendo de esa parte de negocios. Ahora, ¿por qué traigo a colación estos negocios o estos pequeños emprendimientos que yo tuve antes de los 20 años? Porque muchas veces nosotros tenemos al frente muchas oportunidades, pequeños negocios de emprendimientos que simplemente no los sacamos adelante o lo hacemos por un lapso de tiempo muy pequeño. ¿Por qué? Porque en las finanzas a nosotros no nos han enseñado cuando pequeños, y lo que pretendemos es lograr un dinero para poder pasarla bueno y comprarnos nuestras cosas que nos gustan, y es una de las fallas cuando estamos más jóvenes cometemos. Y eso pasa también precisamente porque el sistema educativo no está creado para enseñarle a uno ese tipo de cosas, y por eso es que es importante aprenderlas desde otro punto de vista y desde otro lado, como este canal de YouTube donde yo te doy ciertos consejos, ciertos videos, ciertas opciones para que aprendas a no solo ahorrar en ese momento de los negocios, aunque sea un 10% mensual, y empezarlo a invertir. Si lo haces, seguramente tendrás excelentes resultados, porque te lo he demostrado cómo se ve a largo tiempo el interés compuesto y cómo se vuelve una ganancia muy importante. Recuerda, cuando uno es joven tiene muchas oportunidades de negocio en cualquier momento, y no importa si eres joven o mayor, las oportunidades siempre van a estar. Está en ti identificarlas y sacarles el máximo provecho. Edúcate, aprende de finanzas personales, aprende lo que es el interés compuesto, ahorra, pero ahorra para invertir. Y cuando ahorras para invertir, verás que a largo plazo tendrás un futuro muchísimo mejor que si no lo haces. Esto ha sido todo por hoy. Te agradezco por ver el video. Si te gustó, compártelo con tus amigos y con tus familiares, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.